es su origen biológico, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco este asunto. Entonces vamos a revisar la clasificación y un poco de su química, ¿no? Entonces, ¿qué son los terpenos? Bien, entonces, miren, ahí tenemos los terpenos, son productos naturales derivados del isopreno, que es esta molécula que tengo aquí, que es el 2-metil 1,3-butadieno. Entonces, como les decía, lo que tienen en común los terpenos es que se originan a partir de la unión de dos moléculas de isopreno, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que de esta manera vamos a tener diversos grupos de terpenos en función del número de unidades de isopreno que tenga la molécula. Entonces, si tenemos una sola molécula de isopreno, entonces se conocen como hemiterpenos. Si tienen dos, serán monoterpenos. Si son tres, son sesquiterpenos. Si son cuatro, son diterpenos. Si son cinco, son sexterpenos. Y si son seis, vamos a tener los triterpenos. Y si son ocho, entonces vamos a tener tetraterpenos. Adicionalmente, pues vamos a encontrar en la naturaleza productos poliméricos, de naturaleza polimérica de los terpenos, y estos compuestos pues son verdaderos polímeros, ¿no? O sea, de hecho, el estudio de los polímeros o la ciencia de los polímeros se inició a partir del estudio del polímero, del isopreno, que en la naturaleza se encuentra en forma de hule natural, que es lo que se conoce como hule natural o caucho, ¿no? Y esto fue muy importante en aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial para hacer las llantas de los automóviles, porque la única fuente para hacer las llantas pues era el hule natural. Entonces, de ahí se inició toda la ciencia de los polímeros, ¿no? Bueno, el aspecto importante de cómo se van a formar estas moléculas, pues, y es lo que da la gran variedad estructural. Los terpenos pueden encontrarse en formas acíclicas, como este que tengo aquí, este monoterpeno, o formas cíclicas, ¿sí? Y así vamos a encontrarlo, ¿no? Ahora, vean estas rayitas que están aquí, están señaladas para destacar el hecho de cómo es que la forma en que se unen las moléculas de isopreno en la naturaleza, ¿no? Si dejamos nada más el esqueleto de carbonos del isopreno, podemos imaginar que que el extremo del lado izquierdo, donde hay un carbono unido a dos átomos de carbono, es decir, un carbono terciario, pues es la cabeza de una viborita. Y en el otro extremo, pues es su rabo, ¿no? Entonces es una viborita que está abriendo la boca y se nos dice que las unidades de isopreno se van a encontrar unidas mediante un enlace entre cualquiera de los dos átomos de carbono que están formando la cabeza con el átomo de carbono que forma parte de la cola, de tal manera que el enlace va a ser cabeza con cola, ¿no? Esto, bueno, pues resultaría un poco pornográfico, pero es una manera muy coloquial de poder destacar el hecho de que en la naturaleza vamos a encontrar que las unidades de isopreno están unidas de esta manera, ¿no? La cabeza con la cola. Y adicionalmente, pues hay otros enlaces, ¿no?
no necesariamente, pero siempre tiene que existir un enlace cabeza-cola. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Bueno, también las unidades de isopreno pueden estar modificadas por la presencia de otros átomos que no son carbono, ¿no? Como es el caso de oxígeno, y entonces vamos a tener presentes en los terpenos todos los grupos funcionales que llevan oxígeno, como son los alcoholes, los ácidos carboxílicos, los éteres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos una descripción del enlace entre dos unidades de isopreno para darnos un monoterpeno cíclico derivado del ciclohexeno, que se conoce como carbona y que es uno de los componentes de del aceite esencial de la hierbabuena, ¿no? De los que le dan el sabor y el olor a la hierbabuena. Entonces, aquí pues estamos viendo que la parte de la cabeza se une con con la cola y por acá se forma otro enlace y entonces nos da el anillo de ciclohexeno, ¿no? Entonces, eso, como les decía, nos va a dar esta variedad estructural. Y en estas ilustraciones, aquí se muestra otras estructuras de monoterpenos y diterpenos, como es el caso del limoneno, y donde están las líneas que están cruzando los enlaces, se señala el enlace entre la cabeza y la cola, ¿no? Y bueno, este sería un enlace adicional. Este compuesto que es el cadineno, Profe, perdón, es un... sí, en el adelante. limoneno, tengo una duda, porque ¿cuál es exactamente el que viene del limón y de la naranja? Porque son centros quirales, que está el R y el S, pero buscando información, creo que es el R el que pertenece al de limón y naranja. Ajá, sí. Bueno, lo que pasa es que los dos enantiómeros tienen propiedades organolépticas diferentes, ¿no? Ujú. Uno, no me acuerdo si es el S, es el que huele el que le da sabor a la naranja, y el R, tiene otro olor, ¿sí? Pero en la naranja pues, está presente el S limoneno, y en otros cítricos está presente el R. Entonces, por eso tienen diferentes sabores, ¿sí? Y el centro de quiralidad es este carbono que está aquí, el que, a ver, déjame hacerlo más grande. Es este carbono, ¿sí? Este es el centro estereogénico, el que da lugar al estereoisomerismo, que puede ser R o puede ser S, ¿sí? Entonces, esta es otra, también característica de los terpenos, que van a ser compuestos que pueden presentar estereoisomerismo. Ajá. Eh, Más adelante vamos a verlo, ¿no? Ok. Y bueno, aquí entonces decía del cadineno, que se nos muestra cómo están uniendo los enlaces de las unidades de isopreno para formar la estructura bicíclica, ¿no? Y así vamos a obtener diferentes estructuras. Aquí tenemos el caso del ácido abiético, que es un diterpenoide. Este ácido abiético eh, se extrae de la brea del pino. Ahí se encuentra. Pero bueno, también más adelante lo vamos a ver, ¿no? Aquí nada más mencionar que este ácido abiético, su éster, se utilizaba antiguamente y todavía en algunas partes para hacer la base del chicle, ¿sí? O sea, lo que masticamos en el chicle, pues es un éster de ácido abiético, ¿no? Eso es lo que... Ahora creo que lo han sustituido por otros compuestos, pero vamos a decir que los chicles naturales, o el chicle natural, el que produce el árbol del chico zapote,
pues es un éster de ácido abíetico, de ahí viene el chicle, ¿no? Es este. Y por otro lado, bueno, pues tenemos el enosterol, que es también un compuesto que, como ustedes pueden ver, tiene 3 anillos de 6 fusionados, lo mismo que el ácido abíatico. Entonces, estos constituyen una familia de terpenos que se dice que son derivados del fenantreno, ¿no? Y este lanosterol, aparte tiene este anillo de 5, entonces son derivados de el ciclopentano, perhidrofenantreno, y esta es la estructura que van a presentar los compuestos que se comportan como hormonas sexuales, ¿no? Tanto en ambos sexos. Entonces, como ven, el campo de los terpenos es inmenso, es un universo, y bueno, pues nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el estudio de los monoterpenos, que son más, vamos a llamarle importantes, entre comillas, y que son estos 5, ¿no? El alfa-pineno, que se obtiene del pino, el linalol, que se obtiene de la lavanda, el beta-cariofileno, no me acuerdo dónde de la menta negra, digo, de la pimienta negra, el mirceno, que se obtiene principalmente del lúpulo, la planta que se utiliza para fabricar la cerveza, y el limoneno, que lo vamos a encontrar en los cítricos, ¿sí? Porque, bueno, necesitaríamos todo un curso para poder revisar toda la química de los terpenos, ¿no? Pero bueno, yo considero que son los más importantes. Entonces vamos a enfocar en estos, y ya ustedes van a ver la importancia y relevancia de estos compuestos, ¿no? Pues serían, vamos a ver, bueno, aquí nuevamente tenemos esa gran variedad de estructuras, como pueden ver, el colesterol y otro, el opano, que es un triterpeno que se encuentra en unas plantas, que sirve eh, como una especie de jabón, ¿no? Y luego los tetraterpenoides, que algunos ya los derivados de la jantina, ¿no? Esos ya habíamos mencionado algunas de sus propiedades. Entonces, vean los... Ir tantito. Sí. ¿Cómo? Perdón. Tantito a la imagen, porfa. ¿Más pequeña? No, para que pueda ver lo del isopreno y así. Ay, gracias. Ahí. Ok, sí. Bueno, sí, ahí está. De todos modos, este material, ya lo subí, pero lo vuelvo a subir para que lo tengan ahí listo, ¿no? Gracias, profe. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya dijimos esto. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar estos. Entonces vamos a empezar con el mirceno. El mirceno tiene esta estructura, ¿no? Son eh, este, y hay esos dobles enlaces que están conjugados, y el otro, bueno, vamos a encontrarlo aislado, ¿no? Entonces, este mirceno se aisló de una planta que tiene este nombre, ¿no? Mircia sphaerocarpa, que es una planta que crece en la selva del Amazonas, ¿no? Entonces, el mirceno es brasileño, vamos a llamarle así, ¿no? De ahí se obtuvo, y y tiene importancia porque es uno de los componentes del lúpulo. Eso que tengo aquí es el lúpulo. Y el lúpulo pues tiene también una importancia económica muy grande, porque es el responsable del olor y del sabor de la cerveza, ¿no? Actualmente, bueno, pues le ponen otras cosas, pero esto ya, yo creo que ya no es cerveza, pero la cerveza, entonces, en gran medida, su calidad depende del sabor y el aroma que le da el lúpulo. Entonces, de ahí es donde sale la relevancia del mirceno.
pero bueno, entonces el mirceno también lo podemos encontrar, en general, lo podemos encontrar casi en todas las plantas aromáticas, aunque sea en poca proporción, pero está presente, ¿no? Incluso lo podemos encontrar en el té limón, no sé si ustedes lo conozcan, una especie de zacate que tiene sabor a limón y que se utiliza como té muy sabroso, ¿no? Eh, y además, su uso del mirceno está enfocado principalmente, como les decía, en la industria de los alimentos, ¿no? Y lo relacionado con ella, como es en la cocina, bueno, y también en perfumería. O sea, tiene un olor y un olor que recuerda a las uvas, ¿no? Pero en general un olor que hace, que inspira frutas o maderas. Esa es su característica. Aquí, bueno, es un poco complicado poder describirle los olores y los sabores, ¿no? Porque estas propiedades organolépticas pues son hasta cierto punto subjetivas, ¿no? Porque pues a mí me puede parecer que el mirceno tiene un olor agradable, pero alguien más puede estar en desacuerdo, ¿no? Y está en su derecho. Entonces sí es un poco complicado. Eh, pero bueno, en general creo que a la mayoría de los seres humanos nos agrada el olor a mirceno o nos ha agradado el sabor de la cerveza, ¿no? Entonces, creo que ahí no habría tanto problema. Esas son algunas de las propiedades físicas del mirceno. Es un líquido incoloro, tiene un punto de ebullición de 167 y bueno, aquí en esto lo que podemos decir que en general los aceites esenciales o los aromas y las fragancias pues se van a caracterizar por eso, por tener puntos de ebullición relativamente altos, ¿sí? Y como son estructuras muy lábiles, pues se van a descomponer, en general se van a descomponer antes de que empiecen a destilar. Por eso es que se purifican, ya sea por destilación a presión reducida o por otros medios que no impliquen temperaturas elevadas, ¿no? Como es la destilación por arrastre de vapor o lo que se conoce también como hidrodestilación, ¿no? Eso es una característica. Y ya lo que también mencionaba su compañero es el aspecto de la estereoisomería. Bueno, aquí en la naturaleza vamos a encontrar dos isómeros del mirceno. El alfa-mirceno, que bueno, aquí es un error de la imagen, aquí es un CH2, el doble enlace está terminal en el alfa-mirceno, mientras que en el beta-mirceno está eh, trisustituido, ¿no? En general, el mirceno se isomeriza fácilmente al alfa-mirceno, pero el que existe en mayor proporción, o vamos a decir, llamarle el más estable, es el beta-mirceno. Por eso, por aquella, ¿cómo se dice?, justificación de que en general los alquenos más sustituidos son los más estables, ¿no? No sé qué recuerdo por aquel efecto de hiperconjugación que se da entre los enlaces sigma de los metilos que están al doble enlace y los electrones que están sobre los orbitales pi, ¿no? Pero en general es por la hiperconjugación, ¿no? Y si ya no nos queremos meter en tanto problema, pues decimos que los alquenos más estables son los más sustituidos y punto, ¿no? Así ya con eso no nos metemos en problema. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar en mayor proporción el mirceno y el alfa-mirceno, y de hecho, cuando uno habla de mirceno, pues en general se está uno refiriendo al beta-mirceno. Ahora, miren, como estos mircenos, como les digo, son importantes para darle sabor a la cerveza y también para las fragancias en los perfumes. Su producción a través de la fuente natural, pues no es suficiente para cubrir toda
la demanda, ¿no? Entonces, esto ha originado que se busquen alternativas para producir el mirceno. Entonces, una de estas estrategias consiste en transformar otros productos naturales, como es el caso del betapineno, que es esa estructura que tengo aquí. Este betapineno es un compuesto que se encuentra en lo que se conoce, bueno, en el aguarrás, así para acabar pronto, ¿no? En el aguarrás vamos a tener mezcla de betapineno y elbapineno. Que este pineno es otro de los monoterpenos, que es, si no, bueno, yo creo que sí es el más importante de todos, ¿no? En relación al número de transformaciones que puede sufrir este pineno, es decir, que es un precursor que nos permite obtener una gran variedad de productos, ¿no? A tal grado que, pues en China existe un instituto de la química del pineno, o más bien un centro de investigación dedicado exclusivamente a la química del pineno, ¿no? Y ese centro de investigación es tan grande como el Instituto Politécnico Nacional en sus campus de Zacatenco y de la NSB, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, pues porque o sea, los chinos, no sé si sean muy listos o estén, o tengan una, ¿cómo se dice? Una esfera de cristal para ver el futuro, pero lo que están haciendo es tratar de encontrar sustitutos del petróleo. Y como les decía, este pineno pues ofrece la posibilidad de obtener un gran número de derivados, ¿no? Entonces, uno de los derivados que se obtiene a partir del pineno es precisamente el mirceno, y simplemente hay que calentar, bueno, con un catalizador ácido, que generalmente son minerales de naturaleza ácida, conocidos como zeolitas, y entre una temperatura media de 500 grados, entonces el pineno se transforma en mirceno, ¿no? Esa transformación, bueno, implica, aquí tenemos una representación, implica la ruptura del sistema bicíclico, o sea, este enlace se va a romper y el carbono va a adquirir una especie de carga positiva, y también se rompe el anillo de 6, y entonces nos queda esta especie de bicatión, ¿no? No es tan simple como esto, pero es una sobresimplificación, vamos a llamarle, ¿no? Esos minerales son una especie de, vamos a llamarles, jaulas moleculares, bueno, una especie de jaulas que tendrían ahí algo ¿qué sería? Como unas cuchillas moleculares capaces de romper los enlaces, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. Y al mismo tiempo que rompen esos enlaces, estabilizan los carbocationes o los intermediarios de reacción que se forman. Y entonces esto permite que estos dicationes se se deshidrogenen fácilmente, y de esta manera entonces se forman los dobles enlaces, ¿no? Entonces es una manera de obtener grandes cantidades de mirceno a partir del betapineno, que el betapineno pues lo se obtiene en cantidades así industriales, es decir, solo imaginen que un contenedor pues puede estar lleno de alfa pineno, porque de donde se obtiene es de la destilación de la madera, y bueno, pues ahí de la madera de pinos, ¿no? Entonces ahí se obtiene suficiente betapineno para llevar a cabo esta transformación. Bueno, hay otras alternativas, que son la de estos compuestos, que bueno, estos, el linalol, geraniol y el nerol, y sus derivados acetilados, son monoterpenos que se pueden obtener del aceite de linaza, ¿no? Que también es otro recurso que produce grandes cantidades de estos compuestos, y entonces estos compuestos pueden ser deshidratados o descarboxilados,
y formar el mirceno, ¿no? Y aquí lo que es interesante en cuanto a la química es que, por ejemplo, el linalol experimenta una eliminación 1,2, mientras que el geraniol y el nerol experimentan eliminación 1,4. ¿Qué quiere decir esto de eliminación 1,2 y 1,4? Bueno, pues es la posición relativa que guardan el grupo saliente, ¿no? O sea, los grupos que se eliminan. Aquí tenemos la eliminación 1,2. Entonces tenemos el hidroxilo, ¿sí? Y en la posición aliciente tenemos un hidrógeno. Aquí obviamente hay 3 hidrógenos porque es un metilo. Entonces, se lleva a cabo la deshidratación y es en la posición relativa 1, 2, es decir, entre el hidrógeno y el hidroxilo hay 2 átomos de carbono. Eso es lo que queremos resaltar, ¿no? Y por otro lado, cuando tenemos el nerol, sufre la deshidratación 1,4. Esto quiere decir que entre el hidrógeno y el hidroxilo, que son el grupo saliente, tenemos 4 átomos de carbono. No es una numeración, sino nada más es la cantidad de átomos de carbono que hay entre los grupos que se eliminan, ¿no? Y entonces se lleva a cabo la eliminación de esta manera y ya se obtiene bueno, en este caso se obtendría el alfa-mirceno, pero se isomeriza fácilmente y nos da no, estoy mal, este es el beta-mirceno, ¿no? Porque el doble enlace está tiene el doble enlace no terminal más sustituido. ¿Sí? Bueno. Y luego, vean, esta reacción para producir el mirceno ha sido objeto más que objeto, es un blanco que se utiliza en el ensayo de nuevas estrategias de síntesis, ¿no? Pero a nivel laboratorio, o sea, bien, aquí tenemos estas 6 estrategias, pero estas son solo, como les decía, como pruebas para ensayar si una determinada estrategia de síntesis es eficiente o no es eficiente. En general, estas estrategias de laboratorio, pues no son eficientes porque, miren, aquí tienen 8 pasos, entonces, el rendimiento es, pues, muy bajo, ¿no? O sea, aún suponiendo, o sea, para que fuera eficiente, tendríamos que tener un rendimiento del 100% en cada uno de los pasos, pero esto no es así, ¿no? Y entonces son muchos pasos, pero la importancia es de que en el mundo académico el mirceno se utiliza como un blanco para ensayar nuevas estrategias, ¿no? Las estrategias que son novedosas y que, bueno, en ocasiones nos permiten engordar nuestro currículum, ¿no? O sea, como químicos decimos, ¿sabes qué? Inventé una reacción que me permite obtener el mirceno, nada más viendo lo feo, ¿no? Y entonces ya lo publico y ya entonces con eso ya todo el mundo me va a conocer por esta reacción. Entonces, ese es el objetivo de estas estrategias, ¿no? No más lo presento aquí para ilustrar este hecho. Bueno, entonces ahora las reacciones que vamos a encontrar en el mirceno. Bueno, pues tenemos la reacción de hidrogenación. A ver, déjenme hacerlo un poco más, no se ve Entonces, la reacción de hidrogenación, en esta reacción de hidrogenación se emplean diferentes catálisis, pero bueno, esta reacción de hidrogenación de mirceno no tiene una utilidad económica, porque pues cuando se reduce el mirceno, pues lo que obtenemos es un compuesto como el pentano, bueno, ese sería como el octano, ¿no? Que no tiene un valor muy grande. Cuando mucho lo podríamos utilizar como gasolina, pero pues aquí nos resultaría más caro el caldo que las albóndigas, porque hidrogenar es muy costoso, ¿no?
¿Por qué es costoso en la hidrogenación? Porque el equipo que se requiere para llevar a cabo una hidrogenación es muy costoso, ya que el manejo de hidrógeno requiere reactores de acero inoxidable muy, ¿cómo podemos decir? Muy caros porque, como sabemos, el hidrógeno se difunde a través de los metales. Entonces necesitan un recubrimiento especial para que el hidrógeno no se difunda por el metal y se escape, ¿no? Y si hay una fuga de hidrógeno, pues olvídense, es casi como una bomba atómica, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo traigo a colación por el hecho de que esta estrategia de hidrogenación del mirceno, pues se hace con fines de investigación, ¿no? Entonces, en esta gráfica, pues se describen todos los catalizadores que se han utilizado, o un gran número de catalizadores que se han utilizado para llevar a cabo estas reacciones, ¿no? En general, los catalizadores, eh, pues entre más baratos y más eficientes son mejor, ¿no? Entonces, de estos, los más, vamos a decir, los más baratos son el que dice platino zeolita. La zeolita es un mineral, pero bueno, el platino no es caro, pero como en poca cantidad, pues se puede utilizar. Y este que es níquel Raney, son de los más eficientes y baratos. Porque hay otros más baratos, como este que dice el CuCr, que es el óxido bueno, se conoce como el cromito cuproso, reactivo. Pues, es barato, pero no es tan eficiente, da bajos rendimientos. Pero bueno, entonces, lo que podemos establecer en conclusión es de que en la reacción de hidrogenación del mirceno, pues podemos hidrogenar todos los 3 dobles enlaces o solamente uno. Esto va a depender de lo que, de la cantidad de hidrógeno que se esté utilizando. Y no va a haber una especificidad en cuanto a qué doble enlace se va a hidrogenar preferentemente. Por lo que si se lleva a cabo la hidrogenación de un solo doble enlace, pues vamos a tener mezclas de isómeros. Bien. Esta es una reacción, la reacción de hidrocloración. Estas son reacciones, pues, típicas de los dobles enlaces, ¿no? Esa es o sea, el doble enlace tiene un carácter electrofílico, digo, un carácter nucleofílico, y va a reaccionar con electrófilos, ¿no? Y generalmente el electrófilo más abundante, o el que es, sí, vamos a llamarle el más corriente, es el protón, o sea, el medio ácido. Entonces, estos eh, dobles enlaces van a reaccionar protonándose, ¿no? Entonces, cuando el mirceno se hace reaccionar con ácido clorhídrico o con cloruro, bueno, con cloruro de hidrógeno, porque si le ponemos ácido, hay agua y pasan otras reacciones, pero con puro cloruro de hidrógeno, entonces vamos a tener estos dos compuestos, que es el cloruro de geranilo y el cloruro de linalilo. Bueno, estos después, cuando se disuelven en una mezcla de ácido acético y acetato de sodio, el acetato de sodio sustituye el cloro, que es un buen grupo saliente, y entonces obtenemos el acetato de geranilo y el acetato de linalilo. Y luego, a partir de estos, entonces de los acetatos, si si los ponemos en contacto con una solución de bicarbonato de sodio, entonces los ésteres se hidrolizan y obtenemos los alcoholes. Y entonces de esta manera obtenemos nerol o linalol. Y estos alcoholes, estos terpenos, también se utilizan en la industria de los perfumes. Y como ustedes pueden ver, aquí esta cifra que está
el extremo inferior indica más o menos la producción anual de estos compuestos, ¿no? O sea, 4.000 toneladas al año, 6.500 toneladas al año de estos compuestos, ¿no? O sea que Y a luego, sí, podemos obtener estos compuestos. a ver, si me repite su pregunta. Ajá, que si a partir del mirceno con la hidrocloración, Ajá, entonces tener sí, esas sí. cantidades. No, sí, o sea, ya tengo el mirceno, le burbujeo el cloruro de hidrógeno y obtengo los derivados halogenados. Después, esos derivados halogenados los disuelvo en ácido acético, acetato de sodio, y entonces obtengo los acetatos. Y de ahí separo los acetatos y los disuelvo en una solución acuosa con un pH más o menos entre 7 y 8 aproximadamente, y de allí ya obtengo los alcoholes, estos que tengo acá. ¿Sí? Ok, Así es. ¿Sí? gracias. Eh, y luego, bueno, el geraniol y el nerol sufren una reacción que se conoce como un reacomodo, ¿no? Es nada más un reacomodo del grupo funcional. O sea, aquí en el geraniol tenemos un hidroxilo y un doble enlace, ¿no? Entonces, esto se reacomoda y nos da un aldehído, que es el que tengo acá, que es el citronelal. Y pues este es también un aromatizante y saborizante que se encuentra en la canela, ¿no? Y también es de los que le dan el sabor a la canela. Y, bueno, y si esto los oxido, bueno, pues entonces tengo el geranial, el neral, que estos también tienen utilidad como saborizantes y que recuerdan a los limones o a las naranjas, ¿no? Y este citronelol, que tiene un olor que recuerda a la canela. Entonces, esta es la razón por la cual se utilizan estas reacciones para producir estos aromatizantes y saborizantes que tienen un valor agregado superior al de las materias primas, ¿no? Que es la base de los negocios de la industria química. Bueno, entonces déjenme ver, aquí tenía... Ah, bueno, esta es la manera en cómo se lleva a cabo la adición, ¿no? Esta sería la adición de cloruro de hidrógeno 1,2. El cloro se adiciona al carbono terciario y el hidrógeno al carbono terminal, y entonces tenemos este cloruro, ¿no? En la otra, el cloro se adiciona también al carbono terminal, y el otro hidrógeno también se adiciona al otro carbono terminal, y el doble enlace migra y queda en medio de los dos. Entonces, esta es la manera en que se adiciona el cloruro de hidrógeno para formar lo que teníamos acá arriba, que es el cloruro de linalilo y el cloruro de geranilo, ¿no? Este doble enlace, bueno, este enlace que está así como una culebrita, quiere decir que el cloro va a estar, bueno, puede estar del lado del metilo o del lado opuesto del metilo, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener estereoisomería, ¿sí? No, no hay una especificidad. O sea, aquí, vamos a ver, aquí yo lo puse de esta manera, ¿no? Pero clorometilén puede estar del otro lado, ¿sí? Esa es la razón. Ah, y bueno, este reacomodo que tenemos acá, ¿sí? De geraniol a citronelal, se lleva a cabo de esta manera. Entonces, vamos primero, este es un tipo de reacciones que se conocen como transposición sigmatrópica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de transformación sigmatrópica? Pues no es más que el movimiento de un enlace sigma, ¿no? O sea, movimientos de enlace sigma, eso quiere decir reacción sigmatrópica.
o sea, sigma por el enlace y tropos de movimiento. Entonces, es un movimiento de los dobles de enlaces, y particularmente de enlace sigma, ¿no? Entonces, esta primera reacción, bueno, estas reacciones son promovidas por la temperatura, ¿no? Y generalmente se llevan a cabo cuando tenemos un hidroxilo en posición adyacente a un doble enlace, es decir, cuando tenemos un hidroxilo de tipo alílico, que se llaman estos dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que este enlace sigma hidrógeno-carbono, ¿sí?, se va a convertir en un doble enlace carbono-carbono, y el hidrógeno va a emigrar con su enlace sigma hasta este carbono. Entonces, se dice que es una transposición sigmatrópica 1, ¿sí? Un átomo que se mueve a través de 3 átomos. 1, 3 es una transposición sigmatrópica 1 y 1, 2, 3, ¿no? O sea, 1, 3, así lo van a encontrar ustedes, transposición sigmatrópica. Y entonces el hidrógeno migra desde el carbono que se encuentra unido al oxígeno hasta el carbono terciario, ¿no? Y nos da este grupo funcional. Este grupo funcional, pues, es un enol, ¿sí? Que no es más que la forma tautomérica del carbonilo. Entonces, ahora, esta forma tautomérica, bueno, pues también también es una transposición sigmatrópica, pero con un heteroátomo. Aquí vean ustedes, el enlace sigma hidrógeno-oxígeno va a migrar hasta el carbono que está en la posición alfa al hidroxilo, ¿no? Hasta ¿sí? Y entonces el hidrógeno va a formar un enlace sigma en ese carbono, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y entonces de esta manera el geraniol se transforma en citronelal. Y como les digo, estas reacciones son promovidas por la temperatura y se favorecen en disolventes no polares, ¿no? Son una serie de reacciones muy estudiadas dentro del área de la química orgánica, y que son objeto de continuos ensayos y estudios. Pero bueno, entonces de esta manera se transforma el geraniol en citronelal, y entonces de geraniol que teníamos, que tenía un olor más o menos de frutas, pues llegamos al citronelal, que tiene un olor que nos recuerda a la madera, ¿no? Y ya bueno, eso ya es un gran logro. Bueno, otra reacción que también se ha estudiado mucho, porque esto nos da la posibilidad también de obtener muchos derivados, es la formación de epóxidos. El epóxido es un grupo funcional que consiste de un anillo de 3 átomos, donde 2 átomos son carbono y uno es oxígeno. Es el grupo funcional de epóxido, ¿no? Algunos de estos epóxidos se han encontrado en la naturaleza, y estos grupos funcionales pues son muy reactivos, ¿no? Entonces, por lo mismo, cuando se encuentra un producto natural con un grupo epóxido, pues lo más probable es que tenga una actividad biológica muy digna de estudiarse. Pero bueno, entonces, en este caso, a nivel de laboratorio, lo que hacemos para formar el epóxido es reaccionar un doble enlace con un peróxido, que generalmente ese peróxido pues puede ser el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, pero como tenemos problemas de solubilidad, porque obviamente el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno pues es muy polar, ¿no? No tiene la misma polaridad que
los terpenos, que en general son compuestos no polares. Entonces, esta es la razón por la cual se emplea este agente, vamos a llamarle epoxidante, que es el ácido metacloro perbenzoico, ¿no? O sea, es un peróxido derivado del ácido metaclorobenzoico. Y entonces esta reacción de formación de peróxidos, pues se lleva a cabo de la siguiente manera, ¿no? Aquí el enlace oxígeno-oxígeno está polarizado, ¿no? Es decir, el oxígeno que está unido al carboxilo, que es tiene una densidad de carga negativa, y el otro oxígeno tiene una densidad de carga positiva. Es decir, el oxígeno que lleva el hidroxilo tiene una naturaleza electrofílica, y esto facilita el hecho de que cualquiera de los tres dobles enlaces se comporte como un nucleófilo y tome a este oxígeno como electrófilo. Y al mismo tiempo, el enlace hidrógeno-oxígeno está altamente polarizado, de tal manera que tiene un carácter, este enlace oxígeno-hidrógeno tiene un carácter nucleofílico. Entonces va a atacar al carbono en una reacción que se dice que es simultánea, ¿no? En el momento en que se está rompiendo el enlace oxígeno-hidrógeno, se está formando el enlace carbono-oxígeno, y también se está formando el otro enlace carbono-oxígeno, ¿no? Esto es lo que quiere decir en la reacción concertada. Y entonces, el agente que está aportando el oxígeno se va a transformar en ácido metaclorobenzoico, ¿no? Y entonces, esto es lo que vas a obtener en la mezcla de reacción, ¿no? El epóxido y el ácido metaclorobenzoico, el cual pues se puede quitar fácilmente. Entonces, ya una vez que hemos obtenido los epóxidos, pues, como les decía, podemos formar el epóxido en cualquiera de los tres dobles enlaces que tenemos, que son estos, ¿no? El 6,7, 3,10 y 1,2. Ustedes me dirían, pero si le pongo más de un equivalente, ¿qué pasa? Bueno, pues si le pongo más, puedo llegar a formar un compuesto que tenga dos epóxidos, pero estos ya resultan tan inestables que generalmente explotan, ¿no? Entonces, esto hay que andarse con cuidado, porque cuando un epóxido se descompone, lo hace de una manera extremadamente violenta, ¿no? Entonces, hay que manejarlos con mucho respeto, estos compuestos. Bueno. Bueno, tenemos aquí otra reacción que nos da el mirceno, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el mirceno es capaz de reaccionar con los electrófilos, y en particular, vamos a decirle que el representante de los electrófilos es el protón, aunque este electrófilo pues puede ser también un ácido de Lewis, o puede ser por ejemplo, el carbono de un carbonilo, ¿sí? Pero aquí lo que nos interesa es resaltar este hecho, porque nos va a permitir formar otros derivados. Entonces, tenemos que si el mirceno lo ponemos en medio ácido, uno de los dobles enlaces se va a formar un enlace hidrógeno-carbono, y nos va a quedar un carbocatión. Esto que les estoy platicando, déjenme ver, es lo que tengo acá, ¿no? O sea, miren, tengo este proceso. Cualquiera de los dobles enlaces puede reaccionar. Entonces, este carbono va a formar un enlace con el hidrógeno, pero el otro carbono va a quedar deficiente y va a dar lugar a la formación de un carbocatión. Ahora, hay que recordar que los carbocationes tienen ¿cómo se dice? Una jerarquía de estabilidad, ¿no? Se dice que los carbocationes más estables son los terciarios, luego los secundarios, y los menos estables son los primarios, ¿no? Entonces,
conforme aumenta el patrón de sustitución del carbono que tiene la carga positiva, pues se vuelve más estable. Y esos carbocationes son estabilizados por este efecto que les decía de hiperconjugación. Pero adicionalmente hay otros factores que son los, vamos a llamarle también factores electrónicos, que es la presencia de dobles enlaces, como en este caso. Aquí tengo el carbocatión adyacente a este doble enlace. Entonces, el doble enlace es rico en electrones, entonces como que le está echando aquí ojitos a la carga positiva y pues le cede su par de electrones. Y entonces la carga positiva migra hacia el carbono primario, ¿no? Entonces, esto va a estar así en esta deslocalización, de tal manera que la carga positiva va a estar deslocalizada entre los carbonos, que vamos a poner que está en posición relativa 1, 3, o sea, 1, 2, 3, ¿no? Que entonces se dice que este tipo de carbocationes son carbocationes alílicos y son altamente estables, ¿no? Bueno, entonces se formaron estos carbocationes, que es lo que tenemos acá. Esto es lo que se representa, ¿no? Esto que está aquí es los carbocationes que son alílicos y que están deslocalizados, ¿sí? Y entonces, este carbocatión, como es muy estable, puede dar lugar a una serie de reacciones. Entonces, lo primero que puede suceder es que el carbocatión pierda ese protón que ha adicionado y entonces se regrese a formar el mirceno, ¿sí? Y entonces tendríamos la formación de mezclas de materia prima y de carbocatión. Pero lo que puede suceder y se puede, ¿cómo se dice? Se puede forzar a que la reacción tome otro curso es si vamos modificando el pH del medio. Entonces, lo que vamos a hacer es que el otro doble enlace se adicione a el carbocatión que está tomando la forma de carbocatión alílico y que se forme un anillo de ciclohexeno o un catión del anillo de ciclohexeno, que es este que tengo acá. Y este catión, entonces, puede sufrir una serie de reacciones que nos va a dar lugar a la formación de todos estos derivados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si pierde un hidrógeno de este metilo, me da limoneno, ¿sí? Si pierde el hidrógeno de esta parte de acá, me da el terpinoleno. Y bueno, después, si este se isomeriza y la carga positiva se va al otro carbono terciario, entonces puedo tener todos estos, que eso es lo que tenemos acá. Déjenme mostrarles. A ver, bueno, entonces ya tenemos estos dos carbocationes. Entonces, en el primer caso, el otro doble enlace va a reaccionar con este carbocatión, ¿sí? A ver, déjenme hacerlo un poco más pequeño para que... Vamos a quitar este. Oh, ahí está, bueno. Entonces, bueno, este carbocatión puede adquirir esta conformación y entonces el doble enlace ataca a este carbocatión y forma el anillo de ciclohexeno, pero nos queda la carga positiva sobre este carbono, ¿sí? Entonces, este carbocatión puede perder un hidrógeno y nos da bueno, a ver si pierde, no, aquí estoy mal. Si pierde este hidrógeno, nos da este doble enlace entre este carbono y este otro, entre el carbono exocíclico y el carbono del ciclohexeno. Y entonces obtenemos el terpinoleno, ¿sí? Si se elimina uno de los hidrógenos de cualquiera de los metilos que tenemos en el grupo isopropilo, que es entonces obtenemos limoneno, ¿sí? Y luego, si vamos a ver, bueno, esta carga positiva está sobre este carbono, sobre el carbono terciario.
Entonces, si este hidrógeno migra acá, entonces se queda en este carbono y la carga positiva queda sobre el carbono terciario que está dentro de la... Y ahora, entonces, este carbocatión tiene esas dos posibilidades. Flanqueando al carbocatión se encuentran, bueno, 4 hidrógenos, ¿no? Aquí nada más presenté 2, pero si eliminamos entonces obtenemos el gamma terpineno, y si eliminamos el otro, obtenemos el alfa felandreno, ¿sí? Y entonces al final vamos a obtener la mezcla de estos 4 productos, ¿no? Pero como les digo, ya esta ha sido una tecnología que está tan altamente desarrollada que dependiendo de los catalizadores que se utilicen, la reacción se puede dirigir para que se obtenga únicamente el limoneno o el tierpinoleno o los terpinenos, el gamma o el alfa felandreno. Y después estos, si se someten a una reacción de deshidrogenación, entonces los anillos se vuelven anillos de benceno y obtenemos los productos que tenemos acá, ¿no? Pues estos, ¿sí? Ahí, no, estos no, estos, a ver, el paracimeno, ¿sí? O sea, de estos, si los deshidrogenamos, entonces vamos a obtener el paracimeno. Y ese ya es un compuesto que se emplea para producir otros reactivos. Entonces, aquí es la importancia de este felandreno. Y bueno, entonces hay otras reacciones, ¿no? Y se pueden obtener otros productos, pero en general, en la industria, el esquema es el siguiente. A partir del beta-pineno obtengo el mirceno y pues lo puedo transformar en todos estos productos, ¿no? Por eso les decía que esto es el sustituto de la industria petrolera, ¿no? Es la fuente a partir de la cual en un futuro, pues yo creo que no muy lejano, vamos a utilizar los terpenos para obtener todos estos compuestos. Bueno, entonces aquí nos vamos a detener. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto lo Profe, respondemos. ¿hay Sí, alguna investigación sobre esto de los combustibles que nos comentó? sí, sí hay un gran trabajo sobre la producción de biocombustibles, ¿no? Es un área de mucha frontera. En general, vamos a decir que hay una especie ¿cómo lo vamos a decir? De jerarquía en esto, ¿no? Porque, o sea, ustedes han oído seguramente que se utiliza el biodiesel y los biocombustibles como el alcohol y todo eso, ¿no? Sí, Pero vamos a llamarle, eso es para la masa, ¿no? O sea, cuando quiero decir masa, pues decir para los automóviles y todos los vehículos que usamos continuamente. Pero en este contexto, la producción de biocombustibles pues no alcanzaría a ser cubierta por las fuentes naturales porque es superior, ¿no? Entonces, ese es el principal inconveniente. Hay otro aspecto que son los combustibles, vamos a llamarles finos o caros, y me estoy refiriendo particularmente a los combustibles que se utilizan para propulsar a las naves espaciales o a los aviones, sobre todo los aviones de guerra, ¿no? Todos esos superjets que utilizan en la guerra. En eso sí hay un desarrollo muy grande en cuanto al uso de biocombustibles. De lo que yo sé es que a partir del aceite de ricino, que se obtiene de una planta que se conoce como higuerilla, se obtienen como 30 derivados del aceite ricinoleico que se emplean como propulsores para
para los transbordadores espaciales. Y también se emplean como aditivos en los aviones, en los aviones comerciales para incrementar el poder de la turbocina, que es el combustible que utilizan los aviones. Entonces ahí sí no hay, ya hay toda una tecnología altamente desarrollada, ¿no? Entonces, a tal grado que pues, bueno, de lo que yo sé, en Brasil y en la India, lo que más se siembra son esta planta que produce el aceite de ricino, ¿sí? Ahora, hay aquí otra, vamos a decir, ¿cómo podríamos llamarle? Pues un inconveniente, ¿no? En el caso particular del aceite de ricino, es una planta que, pues, su cultivo, pues, representa un riesgo en el sentido de que la semilla contiene una sustancia que es un alcaloide que es altamente tóxico, ¿no? Es, es tan tóxico como, bueno, más tóxico que el veneno de la cobra real, ¿no? Entonces, y luego para cultivarla y obtener el aceite de ricino, hay que quitarle la semilla, y la semilla tiene una especie ¿cómo se dice? De, de- de- pues de polvo que produce reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos está prohibido cultivar eh, la higuerilla, ¿no? De hecho, lo consideran, está clasificada como una arma, ¿cómo se dice? Bioterrorista. Y entonces ellos se la compran a los brasileños y de la India, principalmente, ¿no? Es un buen negocio porque esa planta crece como plaga. De hecho, en cualquier lugar donde hay aguas negras, ahí crece esa higuerilla, ¿no? Pero hay que manejarla, hay que saber utilizar. Pero bueno, pero como les digo, los intermediarios que se obtienen de esos compuestos sí se utilizan para los combustibles de las naves espaciales y de los aviones. Pero para la gente común que utilizan sus automóviles, ahí sí no. Lo más que se ha hecho es utilizar el biodiesel. Ok, ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí, Algunas adelante. aplicaciones generales para los monoterpenos, por ejemplo. Pues en general, o sea, la industria de los perfumes no existiría si no hubiera terpenos, ¿no? Así para acabar pronto. Más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Yo no sé si tengan ni idea de cuánto son los ingresos por la industria de los cosméticos y en particular los perfumes, ¿no? O sea, el valor agregado de un perfume es grande. Imaginen uno de los perfumes más finos, ¿cuánto llega a costar? Miles de pesos, ¿no? Mm. ¿Y cuánto tiene Es más, vean, todo lo que venden como aceites esenciales dentro de la medicina, vamos a llamarle folclórica o tradicional, son monoterpenos. Entonces, un frasquito ¿se han visto esos productos Juice? Que